Buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga, que la paz y la gracia permanezca sobre cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a dar gracias por estar aquí, porque es un privilegio estar aquí en esta mañana. Le damos las gracias a Dios porque nos ha dado una nueva oportunidad de vida. Esta mañana vamos a estar ubicándonos en Lamentaciones 3, 22, 23. La palabra dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cuántos lo creen esta mañana que Dios siempre ha sido misericordioso? En todo momento Él tiene misericordia con nosotros. Al amanecer es una nueva oportunidad de vida, es una nueva misericordia que Él nos regala. Así le damos gracias porque estamos aquí en este lugar, dándole la gloria y la honra a Él. A veces nosotros estamos pasando por momentos difíciles y pensamos que venir acá es porque somos fuertes o simplemente porque somos perfectos. No, este versículo nos refleja que Dios es bueno y simplemente por ser el bueno y tener misericordia con nosotros estamos aquí. Vamos a dar gracias porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a estar orando para que sea Él tomando el control de todo, tomando el dominio de este servicio y de todo lo que se vaya a hacer en este lugar, sea en nombre de Él. Gracias, Padre, gracias, Señor, te damos por este nuevo día, primeramente, Señor. Gracias porque nos has permitido una vez más estar en este lugar, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, Señor. Solo tú eres digno de recibirla, mi Dios. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que nos encontramos aquí, Señor. Dice tu palabra, Señor, que no hay nada más bonito que estar juntos y en armonía, Señor. Gracias te damos, mi Dios amado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de sus familiares, Señor. Te pido que los bendiga, que los guarde, Señor, en todo momento. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Te pedimos que tomes el control, Señor, de todo, Señor, lo que haremos en este lugar, en esta mañana, Señor. Que sea usted el primer invitado en este lugar, Señor. Que sea usted paseándote en medio, Señor, de cada hermano, Señor. Abriendo su corazón, mi Dios amado, para que ellos puedan ser transformados, para que ellos puedan ser quebrantados, mi Dios amado. Dice tu palabra que tu palabra edifica, Señor. Tu palabra transforma. Y hoy declaramos, Señor, que transformas cada vida, que quebrantas cada corazón, mi Dios amado, y que tu palabra se hace vida en ellos, mi Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque en medio de todo eres bueno, Señor. En medio de todo has sido bueno, mi Dios amado. Gracias porque nunca nos has dejado y nunca nos dejarás, Señor, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor, y tu fidelidad es grande, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana Dairé, por esa exhortación, por esa oración también que nos bendice, nos anima. Así que le damos gracias a Dios por todas las maravillas que Él hace en nuestra vida. Amén. Quiero dar una bienvenida a mi hermano Cristian Calderón con su esposa Rose. Aquí quiero darle una gran bienvenida que están visitándonos, acompañando en este día hermoso, último culto del año 2025. Y también tenemos la grata visita también en nuestra hermana Hilda con nuestra hermana Auristela. Tiene un nombre muy bonito, yo sé que me lo voy a aprender. Y vamos a hacer una pequeña y breve reflexión sobre la Cena del Señor. La Cena del Señor siempre nos invita a nosotros
a arreglar las cosas con Él. El propósito de la cena del Señor no es condenar a los hijos, no es condenar al pueblo de Dios. Más que todo es reflexionar en nuestra vida qué hemos estado haciendo mal y tomar una decisión antes de tomar la cena de hacerlo bien, simple, de cambiar. He estado haciendo esto y yo sé que está mal, porque lo sabes, cada uno sabe lo que está mal. Dios lo sabe, pero uno dice que ¿quién conoce mejor tus pensamientos que tu propio espíritu? ¿Quién sabe lo mejor de ti que tu propio espíritu? Ahora, si el Espíritu de Dios, que sabe lo profundo y lo íntimo de Dios y escudriña el corazón de Dios y habita en nuestra vida, ¿usted cree que Él no va a saber también lo malo? Y a veces queremos nosotros engañarnos a nosotros, porque a Dios nadie lo puede engañar. Y pensamos que porque no me ven aquí, puedo hacer tal o tal cosa. Pero te está viendo el más importante. Te está viendo el que está contigo todo tiempo. Te está viendo el que te tiene que consolar y fortalecer, que es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que de todos los pecados, el más terrible e imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la Biblia nos manda a no contristar, a no entristecer al Espíritu Santo. ¿Con qué? Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Entonces yo invito hoy a que esta cena del Señor sea una invitación a que lo que hemos estado haciendo mal, que nosotros sabemos y el Espíritu Santo con mayor razón, comencemos a mejorarlo y a hacerlo bien. Hagámonos un autoanálisis nosotros mismos. Y en medio de la cena del Señor, o antes de la cena, vamos a hacer una oración. Vamos a nosotros a entregar esas cosas malas que no podemos dejar, que no podemos evitar por nuestra propia fuerza. Pero el Señor Jesucristo dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por cuanto, dice el apóstol Pablo, soy débil, me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder del Señor, de Dios, repose sobre nosotros. Así que voy a invitar aquí a que puedan tomar el pan, hermana Juanita. Tomen el pan y el vino y lo vamos a reservar para cuando vamos a tomarlo según la palabra. Pero vamos a leer lo que dice aquí: instrucción de la cena del Señor. Me parece algo maravilloso que el apóstol Pablo, siendo uno de los que no caminó con Jesucristo, del que no compartió la cena con el Señor, fue el que recibió la instrucción. Y no la recibió para los judíos, sino para los gentiles. Él recibe la instrucción. ¿Y cuándo recibió la instrucción? Cuando fue llevado al cielo y estuvo allá y vio cosas inefables que no son dadas a ver, o palabras y cosas que no son dadas al mundo a escuchar. Ahí, en esa experiencia donde el apóstol fue llevado al cielo, él recibió la revelación del Evangelio, la revelación del reino de Dios, además de lo que le compartió Lucas. Porque ¿cómo usted cree que el apóstol Pablo obtuvo todas esas revelaciones y palabras para esas epístolas, para esas cartas? Fue cuando él tuvo y fue tomado, dice, en el espíritu, un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu. O sea, él hablaba de él con tanta humildad en segunda persona, porque él no quería decir: yo fui tomado y llevado al cielo. Hasta ese punto era la humildad del apóstol Pablo. Y eso es lo que nos tiene que nosotros regir, nuestra humildad. No soy yo, es Él. Es Él. Y vamos entonces a leer 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Y dice: porque yo recibí lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Jesús manda que esto lo hagamos recordando el sacrificio que hizo Él, no ninguna otra cosa.
Asimismo dice que tomó también la copa después de haber tomado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto que estamos todos nosotros incluidos. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí, recordando el derramamiento de su sangre gota a gota en esa cruz del Calvario para lavar nuestros pecados y maldades. Así, todas las veces que coman de este pan y bebieren de esta copa, la muerte del Señor Jesús anuncias hasta que Él venga. Así que los invito a que, como dice la palabra, tomemos el pan. Y dice aquí, el verso 23 dice: porque yo recibí porque yo recibí del Señor lo que bien os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan. Puede tomar su pan. Tomó pan y, habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido en memoria de mí. Tome el pan, hermano, cómalo, muérdalo, muélalo y sienta y recuerde el dolor que pagó Jesús por su salvación y por la mía. Verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Tome la copa recordando esa sangre preciosa que lo lavó de todo pecado y de toda maldad, y hoy lo hace usted limpio en el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra en el 26: así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Somos testigos de su muerte, aunque no estuvimos allí, pero la anunciamos por fe a través de la cena del Señor. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús por habernos amado tanto, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para ser molido por nuestra maldad y pecado, y para que su sangre haya sido derramada para lavarnos también. Hemos hecho este acto, Padre, con fe, con conciencia y con conocimiento y con revelación de tu palabra, anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga o hasta que nosotros partamos de este mundo. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Vamos a nuestro mensaje de hoy, que lleva por título la humillación. Quiero comenzar este mensaje con una pregunta. ¿Aquí alguien de los que está le gusta ser humillado o que lo humillen? ¿Alguien disfruta ser humillado o que lo humillen? Obvio que no. A nadie nos gusta ser humillado. Pero ¿sabe qué? La humillación es necesaria en nuestra vida. Es necesaria en nuestra vida, y muchas veces, y podemos encontrar en la palabra que nos manda también a ser humillados. No nos gusta, pero la Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. La Biblia dice: el que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. Nos pone a pensar esa palabra, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta la humillación, pero la palabra nos manda a humillarnos. Muchas personas no perdonan por no humillarse.
quieren que le vengan a pedir perdón a Él. Y la Biblia dice que aunque tú no tengas la culpa, aunque tú no hayas ofendido, aunque tú no hayas cometido la falta, tú tienes que ir y pedir perdón. La Biblia es totalmente contraria a la lógica. Si nosotros queremos entender la Biblia lógicamente, hermano, vamos por mal camino. Tenemos que entender la Biblia espiritualmente. Y para eso tienes que tener el Espíritu Santo en ti, para poder a estas palabras que son difíciles y a estos mandatos que son complicados, ser obediente. Ahora yo quiero que analicemos la palabra humillación de un punto humano. Vamos a analizarlo. ¿Qué es la humillación? La humillación es el acto de humillar, así de simple. Ahora, ¿qué es una humillación? Que es diferente a la humillación. Es el acto de devaluar injustamente a un individuo o a un grupo de personas por parte de otros que tiene el poder de conseguirlo. O sea, la humillación es el poder que tienes tú para degradar, devaluar a cualquier persona con palabras, con acciones y con lo que sea, incluso con comentarios. Nosotros pudiéramos aquí humillar a cualquiera, devaluando y degradando, porque tenemos el poder. Cualquiera tiene el poder para humillar, y eso es maravilloso, que a pesar de que nosotros tenemos el poder para humillar, el Señor nos manda a que ese poder lo ocupemos para nosotros humillarnos y no humillar a nadie. Entonces, ¿qué significa humillar a una persona? Porque son conceptos diferentes. ¿Qué es humillación? ¿Qué es una humillación? ¿Y qué significa humillar a una persona? Herir el amor propio o la dignidad de alguien. Eso es humillar a una persona. Cuando tú humillas a alguien y eres el amor propio de esa persona y la dignidad de esa persona. Y yo muchas veces he humillado. Y si nos ponemos a pensar, hemos estado haciendo las cosas mal, porque hemos tenido el poder de humillar, pero no de humillarnos. Y esta palabra me confronta principalmente a mí, de que yo no debo ser humillante ni humillar a nadie, ni por situación, ni por condición, ni por estatus social, ni por etnia, ni por lo que crea. No podemos humillar a los católicos, no podemos humillar a los mormones, no podemos humillar a los testigos de Jehová, creyéndonos nosotros que tenemos la verdad. Eso no está bien, pero hoy en día vemos cristianos haciendo eso, humillando. Que esto es esto, que esto es aquello y que esto es lo otro. El Señor no nos manda a eso. Eso lo hacemos nosotros porque creemos que es bien o que está bien, o porque creemos que estamos en lo correcto. Pero al no leer la Biblia y estudiarla, cometemos estas imprudencias y estos errores que a Dios le desagradan. Miren, el libro de Proverbios dice que no te alegres cuando tu enemigo sea quebrantado. No sea que Dios quite el mal de él y lo coloque en ti. O sea, que a Dios le desagrada aún que tú te alegres y le va mal al que te hizo mal. O sea, para que entendamos un poquito lo que Dios busca en un hijo. Dios no busca que tú digas, ¡ay, gloria a Dios porque No, hermano, no. Porque dice también la palabra de Dios, si no me equivoco, en el libro de Jeremías, ¿se alegrará Dios con que el impío se pierda o sea condenado? No. Porque si el impío se arrepiente de su maldad, dice que Dios lo hace justo. Pero si el justo se desvía de su camino de justicia y comienza a actuar impíamente, Dios, ¿usted cree que lo va a justificar a él? No, tenemos un Dios que es verdaderamente justo y que nos manda a nosotros que seamos ¿qué? Justo y que actuemos en la justicia. La palabra de Dios dice que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿por qué una persona humilla a otra? Estamos analizando estas 4 preguntas aquí desde el punto humano. Después las vamos a ver desde el punto bíblico.
Las personas pueden humillar a otros debido a su complejo de inferioridad y a un afán por sentirse superiores. Este comportamiento puede ser una forma de compensar sus propias inseguridades y baja autoestima. Una persona que humilla es una persona que está llena de complejos y también de baja autoestima. Partiendo de allí, cuando usted ve una persona que hace bullying, un niño que hace bullying a otro, es un niño que está lleno de complejos y lleno de baja autoestima que se le ha creado en su hogar. Quizás en su hogar lo molestan, le hacen bullying, y él lo mismo que hace, lo hace también y lo repite en la escuela. Y así se va criando hasta grande. Y así vemos a personas hoy en los trabajos que entran. Usted no se ha encontrado el clásico que entra y a todo el mundo le pone sobrenombre, a todo el mundo lo quiere agarrar para el leseo o el chuleteo, como dicen acá en Chile, o mofarse o reírse de una persona, el cabeza de tal, el ojo de este, el cuerpo de aquello, y comienzan a ponerle sobrenombre a la persona. Yo me acuerdo cuando trabajaba en JM, y cuando yo recién entré como coordinador allí, y no, dígame así nomás. Yo le digo, no, yo no te voy a llamar así, porque usted tiene un nombre y yo lo voy a llamar por su nombre. Porque cuando tú partes dándole confianza a una persona y llamándolo por un sobrenombre, tú le das pie a esa persona que te falte respeto a ti. Y uno como jefe tiene que marcar la raya y decir, no, usted se llama Juan Carlos, usted se va a llamar Juan Carlos. No me importa que le digan el cabeza de mote o el ojo de lo que sea. No, usted se llama Juan Carlos. Y entonces uno marca una diferencia y no le da pie a que el bullying siga. Y los demás, cuando vienen a referirse de él contigo, no van a venir cabecemote, no. Disculpe, jefe, es Juan Carlos. Porque si me vienes con eso, no te hago caso y te digo, no sé de quién me estás hablando. Uno tiene que marcar la diferencia. Ahora, vamos a ver la humillación del punto bíblico. La palabra de Dios dice en Lucas 14:11, y este es el texto que sustenta la introducción del mensaje: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, analizando estas 4 preguntas que estuvimos viendo del punto humano, ahora en el punto bíblico las respondemos de la misma forma. ¿Qué es la humillación? Dice que es la forma de acercarse a Dios. Salmo 51:17. Decía el salmista: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, que la humillación para el hombre es un acto de humillar, es un acto que ofende, un acto de dolor, pero la humillación para Dios es la forma de acercarse a Él. Ninguna persona puede acercarse a Dios si no ha sido quebrantado y humillado primero. Todos los que estamos aquí fuimos humillados y quebrantados por Dios para poder llegar a este lugar. Por eso aquí no hay ninguna persona común y corriente o una persona inconversa, porque no ha sido quebrantada. Quiero llevarlo al quebrantamiento que lo trajo usted a una relación con Dios. Piensa un momentito en eso. ¿Se acuerdan eso que ocurrió en su vida que le estorbó para que usted no siguiera corriendo desenfrenadamente y lo hizo entrar en el camino angosto, en la senda de verdad? Eso que de repente usó Dios y le dijo, por aquí no, es por acá. Eso que llegó a muchas personas, le llega abruptamente, le llegan situaciones difíciles y complicadas, a otros quizás no. Otro quizás estaba sentado en su casa y tenía como deseo de conocer de esto que se habla de la verdad de la vida eterna, y llegó una persona y le predicó y por eso conoció al Señor. Pero la mayoría no llega así. Yo no llegué así. A pesar que mi bisabuela que me crió era pastora, yo me crié en el evangelio. Después de los 16, 17 años que mi bisabuela murió, yo me fui al mundo como cualquiera más, como un hijo pródigo, y estuve en el mundo y hice las cosas que hacían las personas del mundo.
hasta que llegó un momento Dios y me quebrantó. Y me dijo, ese no es la vida que yo quiero para ti. Ese no es el camino que yo tengo para ti. Ese no es el propósito que yo tengo para ti. Y así Dios te estorba y te trae, ¿cómo? Como dice el Salmo 51:17, con un corazón contrito y humillado, porque así Él no te va a rechazar. Pero hay personas que, bueno, el quebrantamiento y la humillación tiene que ser más frecuente para poder doblegar su corazón. Y Dios lo lleva de quebrantamiento en quebrantamiento y de humillación en humillación hasta que Él entienda que tiene que humillarse para que Dios lo exalte y no exaltarse para que Él crea que pueda ser algo en la vida. Ahora, esto nos lleva a 1 de Pedro 5:6. Como decía, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Dios no te va a exaltar solo porque tú te humillas, sino que Dios va a tener un tiempo perfecto para exaltarte. ¿Por qué? Porque Él tiene que procesarte, Él tiene que trabajar en tu vida, Él tiene que hacer cosas en tu vida que no han sido posibles porque no has permitido que Dios trabaje a 100%. Tenemos la costumbre, no sé, las personas que conducen, a mi esposa le pasa mucho, a mí también, cuando va de pasajero, quiere dar direcciones y decir, no, dobla acá, o tocar la bocina, o esto. Sí, y así pasa cuando usted deja que el Espíritu Santo guíe su vida y usted va de pasajero. Le quiere decir al Espíritu Santo por dónde tomar. Le quiere decir al Espíritu Santo cuando toca la bocina, porque se están cruzando. Tócale la bocina ahí para que... Y el Espíritu Santo, ¿quién está conduciendo? ¿Tú o yo? ¿Quién está manejando tu vida? ¿Tú o yo? Si me entregaste el timón de tu vida, es porque tú no la podías llevar. Entonces déjame a mí hacer las cosas y no te metas. Pero esas personas tienen que ser quebrantados y humillados veces tras veces hasta que entiendan que no es como ellos quieren, sino como Dios dice. Y esa es la lucha que hay entre los cristianos, que hoy en día dicen, yo creo a mi manera. Pero no es ni a su manera ni a mi manera. Es a la manera de ¿quién? De Dios, aquí en la palabra. Yo no me puedo encaprichar con una manera, porque la palabra me tiene que cortar a mí primero, para después a ustedes cortarlo. La palabra me tiene que ministrar a mí. La palabra me tiene que corregir a mí primero. La palabra me tiene que enseñar a mí primero, para poder yo enseñarles a ustedes. Es así, hermano. El que enseña es porque primero aprendió, pasó el proceso. Porque yo no voy a enseñar algo de lo que yo no sé, hermano. Entonces, yo tuve que ser humillado y tuve que humillarme bajo la poderosa mano de Dios para ser exaltado en su tiempo. Ahora, ya vimos que es la humillación. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es una humillación. Porque la humillación, ya vimos que es bíblicamente, ahora vamos a ver qué es una humillación delante de Dios. Es la única forma que Dios tiene para usarte y para glorificarse en la tierra a través de ti. Si tú no te humillas, Dios no te puede usar. Si tú no te humillas, Dios no puede glorificarse en tu vida. Si tú no agarras ese ego, si tú no agarras ese yo creo, yo pienso, ese yo y lo quebranta a tu Señor, usted Padre, tu voluntad, lo que tú quieras. Cambiamos el yo por lo que Él quiere, porque Él es el gran yo soy. Nosotros no tenemos que usar el yo, porque yo no soy nada. Él es el gran yo soy. Y esto me lleva de que es una humillación a 2 de Corintios capítulo 4 verso 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo humano después del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de humillación que hay en la Biblia. Incluso la Biblia dice que Él se despojó de toda su deidad y vino aquí a esta tierra a morir en una muerte de cruz, humillándose, menospreciando el oprobio y poniendo el gozo por delante.
Entonces, Él nos enseña justo lo que hablaba hace un momento. Yo, para poder enseñarle a ustedes, tengo que primero vivirlo y enseñárselo en mi vida, no con palabras, porque es muy bonito y muy fácil ponerse a predicar hoy en día y enseñar la palabra. Cualquiera lo hace, hermano. Cualquiera enseña la palabra, cualquiera te predica un sermón bonito que te llega al corazón y te conmueve, pero no cualquiera te da el ejemplo de lo que está predicando. Y allí está la diferencia. Hoy te encuentras con oradores elocuentes que predican mensajes quizás mejor que yo, hermano, pero que no dan testimonio de la palabra en su vida. ¿Y de qué te sirve? Jesucristo predicó con su vida y con la palabra, y Él nos manda a nosotros a hacer lo mismo. Entonces el apóstol Pablo, siendo el segundo ejemplo después de nuestro Señor Jesucristo de humillación, porque Él tenía poder, porque Él era fariseo de fariseo, porque Él tenía la autoridad que le daban todos los sacerdotes para ir a abusar, a apresar, a matar y a perseguir la iglesia del Señor Jesucristo. Pero en el camino que Él iba, viene el Señor y le dice: espérate aquí, Pablo. Si aquí el que tiene poder soy yo, si aquí el que tiene la última palabra soy yo, si aquí el que toma las decisiones soy yo, y es más, tú me vas a servir a mí. Y así pasa con muchos, que el Señor Jesús llega y interviene en su vida en un momento cuando Él quiere glorificarse. Y Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Humillarse y reconocer: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y esa es la palabra que debe estar en su corazón cuando el Señor lleva a una humillación en su vida. ¿Qué quieres que haga, Señor? Oiga, hermano, no sé usted, pero cuando me humillan me duele. Cuando me humillan es como que me agarraran las tripas y me las jalaran por dentro así. Es un dolor profundo, una vergüenza. Uno quiere llorar. Es más, es una experiencia que uno no sabe cómo describirla, porque es llanto, dolor, resignación, frustración, tantas cosas juntas, impotencia. Eso pasa cuando usted es humillado. Entonces, no nos acordamos de eso cuando estamos humillando, de eso que sentimos nosotros, porque así somos. Somos buenos para hacerle a otro, pero no somos buenos para nosotros hacer. Entonces, Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Hermano, humillarse no tiene nada de malo. Hay personas que le humillan, incluso comer con ciertas personas. Y me voy a un ejemplo bíblico: Pedro. Y esto es hipocresía. Cuando Pedro estaba con los gentiles comía feliz, contento, pero cuando iba con todos los discípulos y los judíos que venían de Jerusalén, no se quería sentar a comer con los demás. Y el apóstol Pablo viene: ven acá, Pedro, ¿qué te pasa? No hagas esto está mal. Porque el apóstol Pablo es un ejemplo vivo de humillación tras humillación. Y el apóstol Pedro todavía tenía sus cosas que tenía que ser humillado, y eso fue una humillación que le provocó a Pablo también, un llamado de atención. Porque cuando te llaman la atención tú te sientes humillado, y más cuando te la llaman en público. Cuando un jefe te llama la atención en público, ¿cómo te sientes? ¿Contento? ¿Feliz? Gracias, jefe, por humillarme, por decirme esto. Siga haciéndolo, por favor. No, queremos escondernos, quién sabe. Y la gente dice: ay, mira cómo lo retó el jefe. Y sientes vergüenza. Pero el apóstol Pablo, con la autoridad que le dio el Señor, le llamó la atención. Porque usted no puede ser una cosa allá y otra cosa acá. Usted no puede ser una cosa aquí y otra en la quebrada del ají. Nosotros tenemos que ser aquí y allá, en todos lados, el mismo, igualito. Porque ahí no hay hipocresía. Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Qué significa humillar a una persona? Del punto bíblico, significa no amar a Dios y al Señor Jesús e ir en contra de sus mandamientos. Eso significa, hermano, cuando usted humilla a alguien. Nosotros como cristianos, cuando humillamos a alguien, demostramos que no amamos a Dios y que no somos obedientes a Dios. Hermano, este mensaje a mí, primero que todo, me agarró como árbol de invierno y me podó. Me cortó cosas, me aclaró cosas.
porque yo también cada día aprendo. Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el verso 38 dice: y este es el primero y gran mandamiento. Y el 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú humillas a alguien, ¿lo estás amando? Y ¿sabe lo maravilloso que Jesús dice? Amarás a tu prójimo. Y un discípulo le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Porque a veces queremos hacer como división. ¿Y a cuál puedo amar y a quién no puedo amar? Tu prójimo es todo el que está al lado tuyo. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu vecino, el enemigo, cualquiera, el que te cae mal, el que anda pidiendo plata en la calle. Todos esos son tu prójimo. Entonces aplica la palabra allí de amarlo. Con esto no estoy diciendo que vamos a apadrinar sinvergüenzura, porque si yo sé que el que me está pidiendo plata es para drogarse, no le voy a dar plata, hermano, o para ir a alcoholizarse. Si tiene hambre, venga, yo lo llevo y compro un pan, le compro un plato de comida y coma. No quiere comida, entonces no hay plata. Así de simple. El que no trabaja, que no coma. Pero si te quiero dar, tienes hambre, me estás pidiendo para comida y yo te quiero llevar a comer y me estás despreciando, es que tú quieres otra cosa. La Biblia también dice: no le entregues las perlas a los cerdos. Entonces nosotros tenemos que ser equilibrados en la palabra y no dejarnos manipular porque usan un versículo fuera de contexto para manipularlo, sino que entrar en el contexto total de Génesis, Apocalipsis, de la palabra, porque es una sola, dividida en 66 libros. Ahora, la pregunta 4 dice: ¿por qué una persona humilla a otra desde el punto bíblico? Ya nos dimos cuenta que desde el punto humano es porque tiene complejos, porque tiene falencia, porque es una persona que también tiene una autoestima baja. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano? Porque lo del mundo se le acepta que ellos humillen y sean humillantes porque no conocen la verdad y no han sido libres. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano humilla a otro? ¿Qué pasa cuando un siervo, una sierva de Dios humilla a otra persona? Dice: es porque no ha nacido de nuevo, simple y sencillamente. Por eso una persona humilla, porque no ha nacido de nuevo. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Estuvimos viendo el capítulo 13 recién en la cena del Señor, pero ahora vemos el capítulo 13 en lo que nos muestra aquí la palabra. Dice: si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Oiga, hermano, yo veo hoy en la iglesia un montón de gente hablando en lengua, tienen doctorado en lengua, hablan más lengua que el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios que él hablaba más lengua que todos ellos juntos, pero que él prefería hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 en lengua. Pero hoy encuentras a las personas hablando 10,000 en lengua y 5 sin entendimiento, humillando a las personas, ofendiendo, destruyendo, pelando, despedazando. Y despedazándose uno. ¿Y qué mandó el Señor Jesucristo? Ámense uno. Somos desobedientes al mandamiento. Somos desobedientes a la instrucción que nos dio el Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: si de alguna cosa me voy a jactar en mi debilidad. Pero cuando soy débil, el poder de Dios reposa sobre mí y me hace ser entonces como Él quiere que yo sea. Así, hermano, usted va a salir de aquí hoy y estoy clarito que va a tener cualquier paciencia para aguantarle a las otras personas las humillaciones. Y usted va a saber que va a salir como un vencedor y un ganador. Y si tiene que perdonar algo, va a salir corriendo a perdonarlo. Porque hemos demostrado bíblicamente que para ser hijo de Dios, para ser obediente a Dios, para nacer de nuevo, necesitamos nosotros cumplir con estas cosas que están aquí, estas ordenanzas. Y esto me lleva también ¿a qué? A primera de Juan capítulo 4 verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si a usted le cuesta amar a una persona, hermano, está luchando entre la vida y la muerte. ¿Sabe algo, hermano?
ser humillado es difícil, pero amar a alguien que usted no puede amar es mucho aún más difícil. ¿Y sabe qué? Dios lo manda. Usted disculpe por incomodarlo hoy con esta palabra, pero necesitamos esta palabra para que la iglesia madure, para que la iglesia sea de Dios y no seamos una iglesia emocional que aplaude y se goza en un momento y sale destrozándole la vida a un montón de personas en vez de ayudarla, en vez de restaurarla, de reconciliarla. El libro de Corintios, primera de Corintios, dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, porque hemos sido reconciliados en el Señor Jesucristo con Dios. Y si hemos sido reconciliados de todas nuestras maldades, entonces nosotros tenemos que reconciliar a los demás con Dios. Y también nos manda ¿qué? Además de reconciliar, que perdonemos para ser perdonados. Hay personas que les cuesta el perdón, hermano. Si usted quiere ser perdonado, comience a practicarlo. ¿Y sabe qué es lo más difícil de amar? Ponerlo en práctica. Le voy a proponer un reto. Propóngase a amar a una persona que no puede esta semana que viene. Hágalo. Se lo propongo. Le propongo que vaya y humíllese. Viene la fiesta de Año Nuevo. Es una buena ocasión para ir a dar un abrazo de Año Nuevo en su trabajo. Busque el que le caiga mal y vaya allá y dígale: feliz año, te deseo lo mejor y te pido perdón si te he faltado el respeto, si te he humillado, aunque usted sepa que no lo ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque usted va a dejarlo a él con ascuas ardiendo sobre su cabeza. Porque él va a pensar que este viene en defensa y va a estar a la defensiva, pero usted viene con amor, y con el bien se vence el mal, dice la palabra. Entonces, vamos a la conclusión de este mensaje. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La humillación que debe haber en nuestra vida, que sea para estar con Dios. Cuando usted quiera humillar, sea para humillarse usted, para estar con Dios en adoración, postrado, humillado delante de Él. Muchas veces cantamos alabanzas donde decimos: me humillo, te adoro, me postro en tu presencia, pero es pura humillación física, pero no hay una humillación del corazón, no hay una humillación del espíritu, no hay una humillación interna. Eso no sirve de nada. Eso es como un fuego artificial. ¡Bum! Se acabó la humillación. ¿Usted cree que la humillación de Jesucristo fue para un día o 2 días? No, para toda la vida, para la eternidad. Él se humilló para la eternidad. Él se humilló para eso. Entonces, humillémonos. Entre usted más se humille delante de Dios, hermano, usted más será exaltado, usted más será glorificado por parte de Dios. Eso es lo que Él quiere. Humille su ego, humille su yo, humille su carácter, humille su palabra, su boca. Yo he aprendido eso, hermano, a morderme la lengua. Parte de la madurez del cristiano, hermano, no responder con una palabra áspera al que te ofende, o en una situación injusta, venir y, aunque tengas todo el derecho, ¿qué te manda el Señor en la palabra? No te vengues, porque mía es, yo pagaré el justo precio. Pero si tú tomas la decisión de vengarte, tú estás tomando el lugar de ¿quién? De Dios. Es como decíamos el ejemplo. Le dicen al Espíritu Santo: quítate del volante, que ahora lo voy a agarrar yo. Porque tú, tal cual, por cual, Pero así somos. Como una ametralladora, disparándole a las personas, ofendiendo a las personas, haciendo daño a las personas. Que la humillación en tu vida sea para estar en la presencia de Dios. 2, el que te humilla será avergonzado por Dios. El salmista David en todos los salmos dice: Padre, humilla a los que me humillan.
Él tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl y dijo: no pondré mi mano sobre el ungido de Dios. Y esto pasa cuando nosotros hoy en día creemos a cualquier voz y no a la voz de Dios. Hoy en día hay muchos así, hermano. Usted tiene que creer a esto, a la voz de Dios que está aquí en la Biblia. 3 y último. Medita en esta palabra y hazte un autoanálisis en tu propia vida sinceramente. En esta palabra que hemos predicado, medita. Haz un autoanálisis. Y yo le voy a pedir que se ponga de pies en este autoanálisis. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra de Dios es suficiente, el hombre no tiene que agregarle nada. Es como la cocina, menos es más. Yo quiero que el Espíritu Santo obre en su vida a través de una alabanza que vamos a cantar para ya terminar con el culto. Yo quiero que el Espíritu Santo obre en ese autoanálisis y usted pueda permitir que sea sana su vida, sano su corazón de cualquier humillación que haya recibido, y que usted también pida perdón a Dios de cualquier humillación que haya cometido. Amén. Sí, Señor. Si usted ha sido humillado por alguien, hoy Dios sana tu vida, sana tu corazón, sana todo lo que te haya ofendido, sana lo que te haya lastimado. Hoy Él te hace un hijo, una hija nueva y nuevo en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dale palma al Rey, dale gloria al que merece honra, alabanza y adoración al que la merece. Y voy a pedirle a mi hermano Moisés que pase a bendecir las ofrendas, a orar la ofrenda. Hermano Moisés. Bueno, hermano, estuvo muy bonita la palabra y bueno, bendecir la ofrenda y también no olvidarnos de la humillación. Que tenemos que humillarnos, tenemos que ser humildes, porque imagínense nosotros escuchando una palabra tan hermosa como es de nuestro Señor Jesús, que Él fue el príncipe de la paz, es el príncipe de la paz. Nosotros tenemos que ser igual. Muchas veces creemos venir a la iglesia y lo es todo, no. Tenemos que actuar como Él. Si no, ¿para qué? Entonces, bueno, vamos a la... Padre, bendice las ofrendas, Señor. Que esto se duplique en nuestras finanzas, Señor. Ten misericordia y te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermano Moisés. Bueno, hermano, hemos culminado nuestro culto de adoración a nuestro Padre. Saluda a su hermano, pasemos a la mesa y vamos a disfrutar y compartir de un pequeño tiempo de refrigerio. Amén.